¿A cuántos os gusta que os cuenten una buena historia? Da igual el género. Quizás a algunos les gusta la ciencia ficción, a otros les gustan las historias dramáticas, a otros igual les gusta la historia. Pero yo creo que a todos, cuando un buen narrador te cuenta una buena historia, eso se disfruta, ¿verdad? Pues esto está lleno de eso. En la Biblia encontramos historias de los orígenes de todas las cosas. Encontramos leyendas de bestias que habitan en el fondo del mar. Encontramos dramas familiares, traiciones, mentiras. Encontramos guerra, encontramos muerte. Encontramos historias con final feliz. Encontramos tragedias que terminan con finales desgarradores. Hay de todo. Y hay para todo el mundo. Encontramos también libros y notas que revelan secretos de reyes y sacerdotes. Hay también 4 biografías de cuando Dios se encarnó y habitó como uno de nosotros. Hay exorcismos, hay momentos de terror y angustia, hay literatura apocalíptica, hay profecías cumplidas y aún por cumplir, pero lo más impresionante de todo esto es que en este libro también se habla de ti y de mí. Son historias con las que tú y yo nos podemos sentir identificados. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu origen. Tú eres parte de todo lo que se narra aquí. Y de todas las historias podemos sacar una enseñanza, una aplicación. Podemos ver que hay profecías que directamente hablan de nuestros tiempos. Es decir, la Biblia es un libro también actual. Narra historia, narra todas estas cosas que os he dicho, pero también habla de nuestro tiempo. Así que, ¿cómo no vamos a fascinarnos cuando abrimos este libro? Y da igual por donde lo abramos, Dios tiene algo que decir. Porque, aunque ha sido escrito por personas, ha sido inspirado por el mismo que hizo los cielos, la tierra y te creó a ti. Y ya te pensó antes de hacer el mundo. No en la humanidad como conjunto, sino que pensó en ti con tu nombre. Cuando te acercas a las Escrituras, las abres y lees cualquier fragmento entendiendo eso, es imposible no admirarse. Y algo que ha salido varias veces en las últimas predicaciones es que necesitamos admirarnos más. Nos falta capacidad de fascinación. Y yo el otro día leyendo decía, Señor, lea lo que lea, pongas en mi corazón lo que pongas para predicar, quiero que se me caiga la baba. Quiero profundizar y profundizar. ¿Y en qué momento, bendito momento, que pedí eso? Porque iba a predicar de un texto de 11 versículos y voy a predicar de 20 capítulos. Pero no os preocupéis, porque no vamos a leerlo todo. Voy a hacer un resumen por partes y vamos a hablar del rey Ezequías. Empecé con un texto en el que Ezequías cae enfermo, que son 11 versículos, como digo, en Segunda de Reyes 20. Eso me llevó a cuando se habla de la enfermedad de Ezequías en Segunda de Crónicas 32. Eso me llevó a cuando se habla de la enfermedad de Ezequías en Isaías. Luego volví a Crónicas, leí el inicio de su reinado, leí a sus padres, qué es lo que habían hecho, leí a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ver qué relación había entre ellos, cómo se habían hecho las cosas, y no podías parar de leer. Y es que cuando lees con esa actitud, cuando pides que Dios te abra el entendimiento, cuando quieres de verdad fascinarte por lo que estás leyendo, no quieres parar. Ahora, empezar cuesta mucho, yo lo reconozco. A mí me falta constancia, porque es verdad que cuando entro en un texto puedo tirarme horas leyendo, yendo de un lado para otro, pero empezar me cuesta mucho. Siempre tengo excusas y cosas mejores para hacer. Así que quiero que aprovechemos este momento para pararnos. Esta va a ser una predicación diferente, va a ser más narrativa. Voy a ir contando una historia y la predicación va a ir avanzando a medida que vamos
contando esa historia. Así que he dividido la vida de Ezequías en cuatro etapas o 4 partes. Y después de cada etapa, quiero que, aunque yo voy a compartir con vosotros lo que a mí me ha llamado la atención, lo que Dios me ha hablado a mi corazón, en qué personajes puedo ver ejemplo, qué cosas quiero imitar, cómo puedo aplicar esas cosas, quiero que hagáis vosotros lo mismo. Que a medida que vayamos leyendo, qué palabras van resonando en vuestra mente, qué palabras bajan a vuestro corazón y qué es lo que Dios tiene para vosotros. Porque yo, lo que os diga a vosotros, es mío, en parte, pero lo que quiero es que Dios hable directamente a vuestro corazón, que no sea simplemente lo que el predicador dice, lo que Dios le ha hablado a él y luego ver cómo yo lo puedo aplicar, sino ver qué Dios con esta historia me quiere decir a mí y cómo yo en esta historia me veo identificado. Así que, sin enrollarme más, voy a poneros en contexto rapidito. ¿Alguien sabe qué pasó con los hijos de Salomón en relación con el reino de Israel? ¿Qué pasó? Se dividió, exactamente, entre Jeroboam y Roboam. Además, dice que es por causa del pecado de Salomón, porque se desvió, ya sabéis lo que pasó con las mujeres, abrió y permitió el culto a otros dioses. Y entonces el reino se divide, reino del norte, reino del sur. El reino del norte tiene como capital Samaria y el reino del sur tiene como capital Jerusalén, ¿vale? En el reino del sur se quedan solamente 3 tribus, en el reino del norte 9. Aunque estaban un poquito mezcladas, pero en términos generales era así. En el reino del norte, la Biblia es curioso, tanto Reyes como Crónicas hablan, cada vez que se menciona un rey, de si hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabéis cuántos hicieron lo bueno en el reino del norte? De 19 reyes, ninguno. ¿Y en el reino del sur? De 20, 8. Pero, muchos de ellos dicen que terminaron mal, que empezaron haciendo lo recto, que quitaron los ídolos, pero es curioso que de algunos de ellos dice que hicieron lo correcto, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y de otros dice que su corazón era conforme a lo que Dios había ordenado, pero sin embargo no hicieron lo recto y no quitaron lugares altos. No hay blancos y negros. Eso es lo que me gusta de la Biblia. Y cuando llego a la historia de Ezequías, me quedé flipando, porque en los textos, cuando estaba leyendo en Reyes, todo lo que decía era bueno. Yo decía, Señor, y ojo, qué ejemplo, ¿no? Y al principio era como gracias, pero luego me quedé como, no sé, ¿de verdad era tan bueno? Hasta que leí la historia en Crónicas y vi algunos detalles, ¿no? Porque la Biblia siempre es clara, sobre todo Crónicas es quien más cosas malas narra de los reyes. Es decir, no te oculta nada. Y eso me hizo decir, entonces sí, gracias, porque ahora me quedo más tranquilo. Porque sé que es un listón al que quizás puedo llegar. Porque sé que incluso con sus taras, con sus problemas y con su pecado, aún así este hombre fue conforme a tu corazón. De la misma manera con David, una de las discusiones que más tengo con Noemí es si David de verdad merece la pena ser admirado. Siempre hablamos mucho del rey David, la misma escritura habla del rey David y cada vez que un rey hace lo bueno, dice que hizo lo bueno conforme al corazón y a las cosas que hizo el rey David. ¿Y por qué se le exalta tanto? Si fue un tío que dejó embarazada a una mujer que no era suya y para ocultar ese embarazo emborracha al marido de esa mujer, y cuando ese hombre sigue siendo fiel, incluso borracho, y dice, no, mis hombres están en el campo de batalla, yo no me voy a ir a casa con mi mujer. Aún así, lo único que tiene que hacer David, la única opción que ve es matarlo, lo envía a lo más crudo de la batalla. Y luego Dios le dice, no censes al pueblo, y va y censa al pueblo. Y sin embargo, un hombre así era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Y creo que la historia de Ezequías nos va a ilustrar bastante en cuanto a la respuesta a esa pregunta. En cuanto al inicio de su reinado, esta es la primera etapa, Ezequías asciende al trono con 25 años. Su padre Acaz había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Había levantado lugares de culto, ídolos, se había desechado el culto a Jehová, que era el Dios verdadero de Israel, y obviamente pues sufrieron las consecuencias de lo que hacían.
Es curioso que las puertas del templo dice que estaban cerradas, porque lo primero que hace Ezequías cuando sube al trono, en el primer mes de su reinado, dice que abre las puertas del templo, las repara, ordena a los sacerdotes y a los levitas que se santifiquen y luego les ordena santificar el templo. Y dice de Ezequías que en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que saliera, prosperaba. Además dice que cuando reúne a los sacerdotes y a los levitas, en su discurso lo primero que les dice es: sí, venís de estar haciendo lo que os da la gana, aprovechando vuestros dotes o vuestra condición para rendir culto a otros dioses, y les dice: pero no os engañéis, Dios os ha escogido para que estéis delante de él y le sirváis. Entonces, después de que se santifican los sacerdotes, los levitas, se reinstauran los sacrificios, dice que Ezequías se alegra con todo el pueblo y se alegró de que Dios hubiese preparado al pueblo y de que todo se hubiese hecho tan rápido. Porque parece ser que había cierta inquietud en el pueblo. La gente yo creo que la conciencia de muchos estaba inquieta. Y en cuanto Ezequías sube al trono y cambia las cosas, dice que todo el pueblo se une y se alegra junto con él. Y termina diciendo que de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios y lo hizo como de todo corazón, dice. De todo corazón. Y fue prosperado. Y es que, al menos yo, cuando me paro a ver estas cosas, yo creo que en Ezequías ya había una inquietud desde antes, desde niño. Por eso digo que la edad, o que este mensaje es para todos, que la edad no es una excusa, que hay historias para todos. Josías, que era el bisnieto de Ezequías, dice que ya desde los 8 años estaba en su corazón el hacer la voluntad de Dios. Desde los 8. Y creo que con Ezequías debió de ser algo parecido. Porque en cuanto sube al trono con 25, que es mi edad, digo yo, ¿qué hago yo con un reino? Pues él lo tenía claro. Lo primero que hace es restaurar el templo, restaurar los sacrificios, terminar con los ídolos, y envía mensajeros a todo el reino para decirles: arrepentíos y volved a Jehová, y él se volverá a vosotros y os hará misericordia. Había un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y lo primero que hizo fue aprovechar los recursos que Dios le dio, aprovechar la posición que tenía, era referente para muchos, líder para muchos, y usa eso para llevar a otros a los pies de Dios. Así que, como reflexión, los recursos que Dios te ha dado, tus dones, tu situación, eres un referente para muchos. Quizás hay compañeros de clase que no te dicen nada, pero se fijan en ti. Hijos que se fijan en los padres, amigos, vecinos. Nunca sabes quién te está mirando, ya sea para criticarte, pero también para imitarte. Eres un referente, lo quieras o no, y lo creas o no, eres un referente. ¿Qué vas a hacer con la posición que Dios te ha dado? ¿Vas a ser ejemplo? ¿Vas a usar tu vida para conducir a otros también a los pies de Dios? ¿O vas a poner excusas? Como Ezequías le dijo a los sacerdotes: no os engañéis, no pongáis excusas, no finjáis que tenéis cosas mejores que hacer, porque Dios os ha llamado a servir. Y esto no es un mensaje solo para sacerdotes, levitas, esto es un mensaje para todo creyente. Ya no tenemos excusa. En el Nuevo Testamento se dice que todos somos real sacerdocio. Eres sacerdote de Dios, eres siervo de Dios. Dios te ha dado dones para que los ministres a otros. ¿Qué vas a hacer con eso? Esto me recordaba la parábola de los talentos, pero bueno, ya la conocéis y no me voy a enrollar. Creo que queda claro, ¿no? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado? Y en segundo lugar, dice que de Ezequías que su esperanza estaba en Dios y por eso Dios estaba con él y fue prosperado. Muchas veces nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no contestas? Señor, ¿por qué permites esto?
Pero ¿dónde está tu esperanza? ¿Está tu esperanza en que este agobio se terminará cuando esta persona cambie de actitud? ¿Esto terminará cuando por fin mi marido o mi mujer me pida perdón? ¿Esto terminará cuando por fin mis hijos se vayan de casa? ¿Terminará cuando termine de pagar la hipoteca? ¿Está tu esperanza en esas cosas? ¿Está tu paz en esas cosas? Cuando por fin me gradúe, cuando por fin tenga un trabajo. Y así vamos a seguir hasta que nos muramos, buscando cosas que en vez de darnos la paz, nos la roban. ¿Dónde está tu esperanza? Ezequías tenía claro que su confianza, su esperanza estaban en aquel que era el único que le daba propósito y paz. Y como vamos a ver ahora, enseguida, a los 6 años creo de reinado, viene la invasión de los asirios. Una situación complicada. ¿Qué va a hacer Ezequías? Ese hombre con un corazón recto delante de Dios, que puso su esperanza en Jehová, ¿qué va a hacer? Imaginaos la situación. Asiria acaba de conquistar, entre otras decenas de reinos, el reino del norte. Estaba bajando, ya estaba a las puertas del reino de Judá. Y efectivamente se inicia la invasión. Dice que el rey, antes de Sennacherib, estaba el rey, ¿cómo se llamaba? Salmanasar. Después de destruir el reino del norte, y dice que destruyó el reino del norte porque los del norte no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Y todas las cosas que Moisés, su siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Por eso había sido el norte destruido. Pero perdón, antes de la invasión, me gustaría hacer hincapié en una, no es una etapa, es algo que sucede en un periodo de un mes más o menos, justo cuando sube a reinar Ezequías, y es que decide celebrar la Pascua. Envía mensajeros a todo el reino, incluyendo al reino del norte que había sido destruido. Y el mensaje decía lo mismo que he dicho antes: arrepentíos y volved a Jehová, y Él se volverá a vosotros y hará misericordia al remanente que ha quedado. Y eran enemigos, pero aún así Ezequías envía mensajeros para decir: volveos a Dios. Lo dice por misericordia, no les dice: habéis sufrido las consecuencias de vuestro pecado, ahora os lo coméis. Dice: volveos a Dios y Él os hará misericordia. Y les invita a venir a celebrar la Pascua en Jerusalén. ¿Y qué sucede? Que muchos se burlan, la mayoría se burlan. Pero unos pocos, dice, de algunas tribus de Manasés, también de algún lugar como Zabulón, dice que se humillaron y acudieron a Jerusalén para celebrar la Pascua con los demás. Se humillaron. Esta palabra aparece muchas veces tanto en Reyes como en Crónicas, como en Isaías, cuando se habla de la vida de Ezequías. Humillarse. Dice que se humillaron y fueron a celebrar la Pascua. Pero como tardaron en venir, dice que, pide consejo y dice: oye, ¿la podemos celebrar tarde? Dice Ezequías. Y dice que tanto el pueblo como los sacerdotes como los príncipes dicen sí, y se alegraron, dijeron: aunque sea el mes siguiente, vamos a hacerlo. Y con las prisas dice que no le había dado tiempo a muchos sacerdotes de santificarse, pero aún así iniciaron la celebración. Y dice que no daban abasto con los sacrificios, pero aún así siguieron con la Pascua. Y seguía llegando gente. Y había extranjeros y forasteros en Jerusalén. Y les invitaron a celebrar. Y dicen que incluso gran parte del pueblo tampoco se había purificado conforme a lo que Dios había mandado. Y todos participando. Eso debía de ser un desastre. No estaban siguiendo el ritual conforme Dios había dicho. Y hay un momento precioso en el que dice que Ezequías, que literalmente voy a leer: porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y Jehová oyó a Ezequías y sanó al pueblo. Fijaos, en mitad de una cultura de normas, leyes instauradas por Dios, que
Después los escribas en tiempos de Jesús se preocupaban por cumplir a rajatabla. No, porque ¿qué haces sanando en sábado? No, porque ¿qué haces haciendo esto en tal? Y no paraban de criticar a Jesús. Fijaos, ellos conocían las Escrituras. Fijaos con Ezequías, no se hizo la Pascua conforme a Dios había mandado. Era un desastre, no se había purificado el pueblo, no se habían purificado los sacerdotes. Entre levitas y sacerdotes que empezaban a compartir tareas porque no daban abasto, hacían sacrificios las personas que no le tocaban, gente que igual todavía no había sido santificada, y sin embargo dice que Dios sana. ¿Por qué? Porque es propicio a todo aquel que prepara su corazón para buscar a Dios. ¿Qué es lo que le preocupa a Dios? Queda clarísimo. El corazón. El corazón. Ahora sí, después de la Pascua y de este momento de gran júbilo, que dice que celebran la Pascua en 7 días, y entre todo el pueblo deciden otros 7 días, porque dice que la música no cesaba, que seguían los sacrificios, que seguía la alegría, que llegaban forasteros de fuera y se quedaban alucinando y les hacían formar parte de la Pascua, y dice que otros 7 días celebraron. Así era tal el gozo, y dice que desde los días de Salomón no se había visto tal fiesta ni tal gozo en Jerusalén. Y en medio de ese texto también dice que no hubo rey como Ezequías en toda Judá, ni antes ni después, ni siquiera Josías, con la reforma que lleva a cabo y cómo enseña el libro de la ley a todos. Fijaos, es flipante. Ahora sí. Bueno, en mitad de la alegría, ¿qué pasa? Pocos años después, lo que decía, llegan los asirios, conquistan todas las ciudades fortificadas de Judá, solo queda Jerusalén. ¿Qué hace? Envían a un mensajero para que pagase tributos la ciudad de Jerusalén. Parece que Ezequías se va a rendir. Dice que para poder pagar el tributo que se le exige, quita el oro y la plata del templo, de las puertas, todo, dice que los saca y se lo paga a los asirios, pero yo creo que ahí algo hace clac. Y él se arrepiente, porque entonces se rebela contra los asirios. Y está achantado. Para los que no conozcáis esa palabra, está que se le están poniendo los calzoncillos marrones. Está angustiado. Imaginaos, viene el ejército más grande de la historia hasta ese momento y solo quedáis unos pocos en la capital. Y cuando se enteran de que se rebela, hay un cambio de rey, pasa de el que he dicho antes a Senaquerib. Senaquerib envía un mensajero, y el mensajero viene con un gran ejército, que era un ejército grande, y eso que solo era una pequeña parte de la totalidad del ejército asirio. Y empieza a burlarse de Ezequías y le dicen, ¿en serio te has levantado tú contra nosotros? Dice, que con que te enviemos al más inútil y pequeño de nuestros capitanes, ¿podemos destrozar tu ciudad en unos días? Y le pregunta, ¿en quién has puesto tu confianza para levantarte contra nosotros? Y él mismo sigue, ¿acaso has puesto tu confianza en Jehová? Dice, pues que sepas que es tu Jehová el que me envía a acabar con vosotros. Claro, imaginaos a Ezequías. Imaginaos a Ezequías. Con ese dice que se rasgan los vestidos, los príncipes, los escribas, los que están con él. Lo primero que hace Ezequías es, manda llamar a Isaías, que era el profeta que le aconsejaba en ese momento, y dice que juntos oraron y clamaron al cielo, y porque el corazón de Ezequías se humilló, dice que Dios contestó. Dios contestó. No importa te sientas achantado, con miedo, o que haya temor en tu corazón, si tú decides poner tu confianza en Dios. Porque la confianza en Dios no es solamente un sentimiento, es una decisión. Tú decides confiar. Dices, Señor, no sé cómo, pero decido confiar en ti. No sé cómo lo vas a hacer, pero confío. Y entonces después viene la paz que Dios da. Y eso sí incluye pues un sentimiento, algo, un bienestar del alma. Pero eso viene por la decisión de confiar en Dios. Nosotros tenemos la capacidad de tomar esa decisión. Y Ezequías lo hizo, y lo hizo bien. Decidió confiar en Dios. Y sabéis, en la oración de Ezequías,
cuando está pidiendo a Dios que le libre de los asirios, dice, mira, Señor, yo estoy que no puedo conmigo, estoy angustiado, estamos todos igual en el pueblo, no sabemos cómo lo vas a hacer, pero sí te pido una cosa. Y dice, los asirios han conquistado esta tierra porque tenían falsos ídolos. Han conquistado esta otra porque sus dioses eran de madera y los echaron al fuego. Han conquistado esta otra porque eran dioses hechos con sus manos. Pero para que todas las naciones conozcan que tú eres Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, líbranos ahora de la mano de los asirios. Para que conozcan que tú eres el Dios verdadero. Terminaron con naciones fuertes, pero porque sus dioses no eran dioses de verdad. Pero nosotros, que tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra, para dar testimonio, por amor a tu nombre, líbranos ahora. Podía haber dicho, líbranos porque no quiero sufrir, líbranos porque estoy incómodo con esta situación, pero aunque estaba angustiado, no ora por eso. Ora porque quiere que Dios sea glorificado. Por eso quiere ser librado. Así que, ¿qué hay en tu corazón cuando viene una situación complicada? Cuando viene un momento en el instituto, en el colegio, en el trabajo, en tu familia, difícil, en la que estás entre la espada y la pared. ¿Cómo oras? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? No, Señor, líbrame de esto porque es incómodo. Quítame esto porque me duele. Quítame esta tentación, pues porque sí, porque luego me siento culpable, o hazme... No. Si de verdad pides porque la mano de Dios intervenga y cambie las cosas, Dios escucha si lo que hay en tu corazón es que Él sea glorificado. ¿Por qué dice también Jesús que Dios hace señales? ¿Por qué Jesús hace milagros? No es simplemente, ay, pobrecito, le duele, le voy a quitar el dolor. Obviamente Dios se compadecía también de esas cosas, pero lo hace para que se manifieste la gloria de Dios. La gloria de Dios. Así que, como cristianos, si has decidido creer en Dios y eso está en tu corazón, quieres agradarle, la evidencia de la mano de Dios en tu vida es para que Él sea glorificado. Para que Él sea glorificado. No hay otra razón. No hay otra razón. Y de la misma manera que Ezequías confió en Dios, ¿dónde está tu confianza? Antes hablábamos de la esperanza, un término muy parecido. Confianza. ¿Dónde está tu confianza? ¿Cuál es tu mayor apoyo en la vida? Quizás ante una situación complicada, automáticamente acudes a tus padres. Luego sales de casa y te das cuenta de que te ves solo y quizás tienes amigos y te apoyas en ellos. O quizás en tu pareja, pero cuando nada de eso está, cuando todo falla, ¿dónde está tu confianza? ¿Te desesperas? ¿Quieres reprimir todo eso? ¿Te escondes? ¿Te deprimes? ¿Qué sentimientos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué viene a tu corazón? ¿Dónde está tu confianza? Cuando ves que vienen los asirios, cuando ves que todo se tambalea, que todo por lo que has trabajado peligra, cuando ves el riesgo de que te echen de un trabajo en el que llevas 20 años, cuando ves que se te van todos tus ahorros porque ha habido un accidente de lo que sea, cuando pierdes a un ser querido, ¿dónde está tu confianza? Fijaos, dice que en Proverbios Salomón escribe que el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león en medio de la adversidad. Como un león. Hasta ahora vemos que Ezequías es prácticamente todo bueno en su vida. Y ahora vamos a ver en los momentos, bueno, no finales, a mitad de su reinado, él cae enfermo de muerte. E Isaías le dice, ordena tu casa porque vas a morir. Ordena tu casa porque vas a morir. Y de nuevo él se angustia, parece que se angustiaba con mucha facilidad, pero bueno, yo creo que cualquiera en esa situación actuaría igual, yo al menos. Imagínate, él tenía 39 años, creo que cuando le dicen esto, y le dicen que ya se va a morir, apenas lleva
reinando creo que 15 años, y le dicen, ordena tu casa porque vas a morir. Y eso sucede justo después de que Dios le libre de los asirios. En mitad de ese consuelo, que dice el texto también que Dios les dio paz por todos lados, justo le dice, vas a morir ese mismo mes. Pero de nuevo, en la oración de Ezequías dice, Señor, tú sabes que he hecho lo recto delante de ti, por favor, líbrame. Aunque entiendo que si me dices esto es porque quizás es tu voluntad. No lo dice con esas palabras, pero más o menos. Y de nuevo pone su confianza en Dios. Y al final le dice a Isaías, Dios, mira, vuélvete, ve donde Ezequías y dile que venga, que le doy 15 años más. Y Ezequías, sin embargo, dice que en aquel tiempo Ezequías, cuando enfermó de muerte, lloró a Jehová, Jehová respondió y le dio señal. Que ahí además sucede algo increíble porque hace que la sombra del reloj vuelva hacia atrás. Eso significa que a nivel cósmico algo sucede. Fijaos qué Dios tenemos. Eso sería para una peli de Christopher Nolan, con escenas increíbles, una música compuesta por Hans Zimmer, ver cómo todos los planetas, las estrellas, todo hace y se va hacia atrás, justo 10 grados, que es lo que había pedido Ezequías. Y simplemente para darle señal de que Dios le iba a sanar, hace algo tan impresionante, ¿no? Pero sin embargo dice que Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Cuidado, porque cuando todo está bien, decimos que cuando todo está bien es muy fácil estar cerca de Dios, pero yo al menos en mi experiencia creo que es al revés. Es cuando vienen las cosas difíciles que muchas veces nos acercamos a Dios y nos damos cuenta de que no podemos depender ni de nosotros mismos ni de otros, de que solamente está Dios. Pero cuando está todo bien, ¡ay, amigo! Es muy fácil pensar que he llegado aquí por mis propios méritos. Mira cómo me he esforzado. Mira qué bien he hecho las cosas. O simplemente mira qué suerte he tenido. Pero ¿dónde está Dios cuando todo está bien? Fijaos Ezequías. No hubo otro rey como él, ni antes ni después en toda Judá. Pero su corazón se enalteció. Hay un texto, no sé si en Isaías o en Crónicas, donde dice que Dios permitió todas estas cosas para probar su corazón. Para probar su corazón. Y salió aprobado. ¿Por qué? Porque dice que se enalteció, pero pronto Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Y junto con él, todos los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y luego se narra su muerte, dice que murió en paz y fue sepultado en el lugar de mayor reconocimiento entre todos los hijos de David, es decir, entre los reyes. Dice que se le dio la sepultura mejor, la de más honra. ¿Por qué? ¿Por qué un corazón que se enaltece es un corazón conforme a la voluntad de Dios? Porque ¿qué deseo había ahí? Se humilló. Si quieres que Dios obre en tu vida, si quieres conocer a Dios, esto en la predicación de la semana pasada, él hablaba de la obediencia. Y efectivamente, necesitamos obedecer. Y de eso también habla esto. Ezequías obedeció a Dios, guardó los mandamientos. Pero no bastaba con eso, porque de otros reyes dice que también hicieron lo recto conforme a la ley, pero su corazón estaba lejos. Así que, ¿cuál es la clave? ¿Qué hay en el corazón? ¿Y qué es lo que hace un corazón? ¿Qué es lo que hace que un corazón sea conforme a la voluntad de Dios? Que es un corazón que se humilla. ¿Y qué significa humillarse? Es reconocer tu posición, que por ti mismo nada puedes hacer. Hablamos mucho de que sí, tenemos valor y todo, sí, pero es un valor que Dios nos ha dado porque que no nace de nosotros mismos. No nace de nosotros mismos.
también habla de que el corazón de Ezequías fue un corazón íntegro. Dice, Señor, por favor, sáname porque he andado en verdad y con corazón íntegro. Y es entonces cuando dice que Dios le escucha. Porque dice, efectivamente, has andado en verdad y tu corazón ha sido íntegro. La integridad viene de integral, de uno solo. No hay separación. No eres dos personas diferentes. No actúas de dos maneras diferentes dependiendo de dónde estés. No dices una cosa y haces otra. Lo contrario de la integridad es la hipocresía. Es lo que hacían muchos fariseos. La integridad significa, conforme a estos valores, estos principios que defiendo, actúo. Haya o no haya espectadores. Esté solo, esté con gente, se me vaya a criticar o se me vaya a honrar. Conforme a lo que Dios ha mandado, conforme a estos valores, voy a actuar. Eso es la integridad. Y todos constantemente pasamos por situaciones en las que nuestra integridad es puesta a prueba, de una manera o de otra. Y para poder pasar la prueba, como hizo Dios con Ezequías, que probó su corazón, constantemente Dios prueba nuestros corazones y busca qué hay en tu corazón. Lo abre y dice, ¿qué hay? Vale, sí, aquí te has equivocado, aquí te has enaltecido, aquí has confiado en tus propias fuerzas, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Cuál es tu deseo? ¿De verdad es honrarme? Demuéstramelo. Sé íntegro y humíllate. Me da igual que hayas hecho algo mal, humíllate. Si quieres ser perdonado, si quieres que Dios te salve, si quieres que Dios intervenga en una situación, humíllate. ¿Cuándo dice, no recuerdo exactamente en qué profeta, que Dios sanará la tierra después de haber sido destruida por consecuencia de su pecado? Cuando el pueblo se humillare. Cuando el pueblo se humillare. Y esto es tanto como congregación como a nivel individual. En tu tiempo con Dios, como dice Eclesiastés, no corras a proferir palabra alguna en tu oración, porque en las muchas palabras dice que hay vanidad. Párate, piensa, humíllate, ¿qué tengo que corregir? ¿Qué he hecho mal? Y pide perdón. Porque humillarse lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, ¿qué es lo que trae? Salvación. Fijaos, en Hebreos 5 dice que Cristo en los días de su carne, en mitad de una situación desgarradora, cuando Él sabe que va a ser entregado, que va a ser sacrificado, y encima se entrega voluntariamente, dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muchas veces pensamos que como soy un hijo de Dios, me merezco lo mejor, porque ya no hay consecuencias del pecado, somos nuevas criaturas y ahora tengo que ser bendecido, tengo que ser prosperado, no puedo caer enfermo. Y aunque sí, oficialmente sabemos que bueno, pues que quizás no es lo que Dios quiere, muchas veces en nuestro foro interno, cuando viene una situación difícil, decimos, Señor, yo no merezco esto. Sin embargo, dice que Jesús, a pesar de su condición de hijo, tuvo que sufrir para aprender la obediencia. Si fue así con Jesús, ¿cómo no va a ser así contigo y conmigo? El sufrimiento, los momentos de temor, los momentos que hacen que todo nuestro ser tambalee, que nos deshagamos, que digamos, ¿ahora qué? No puedo con esto. Esos momentos son los que Dios permite para que aprendamos obediencia. Porque la integridad no se ve cuando todo va bien. La integridad se demuestra cuando viene la situación difícil. Cuando llevas con tu hijo 2 meses sin poder dormir porque estás haciendo el destete y duermes igual de media 4 o 5 horas la noche
y de repente se te pincha el coche en mitad de la carretera y de repente viene una persona y te dice 4 barbaridades y tú quieres, en tu foro interno, a veces hasta acabar con la vida de esa persona, dices, solo porque te falta sueño. Te lleva a hacer irracionalidades. Es ahí donde se demuestra la integridad. Y yo digo, no para mi orgullo, sino todo lo contrario, que no creo que pase la prueba. Porque muy fácil, es caer, es muy fácil caer. Sin embargo, tenemos el ejemplo de Ezequías. Así que gracias, Señor, porque me dices que su corazón se enalteció. Pero gracias también porque me muestras que la clave para que tú obres es que se humilló. Gracias, Señor. Ya sabes qué tenéis que hacer. Si queréis que Dios obre, podéis estar pensando ahora mismo en una situación concreta, o quizás es simplemente algo que puede serviros para el futuro. Pero ya sabéis que si queréis que Dios muestre su gloria, eso solo viene después de que su pueblo se humille. Si Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿cómo no va a ser así con nosotros? Así que gracias, Señor, por el sufrimiento. Sé que es interesante, ¿no?, decir eso, pero gracias, Señor. Así que bueno, espero que también podáis meditar en esta historia y que cada vez que leáis las Escrituras, fijaos, es apasionante ver cómo van sucediendo las cosas, cómo Dios a veces pone ciertas palabras y ciertas frases que cuando te detienes, dices, ahí va, esto cambia toda la historia. Así que, si me lo permitís, voy a orar por vosotros, voy a orar por mí mismo, que también me hace mucha falta, y porque el Espíritu Santo sea quien también afiance esta palabra en nuestros corazones, que podamos tenerla presente esta semana y en nuestro caminar como cristianos, ¿vale? Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres el Dios que hizo los cielos, la tierra, todas las cosas. Y tú eres el Dios que hizo a cada uno de los que estamos hoy aquí, Señor. Tú pensaste en nosotros desde antes de hacer el mismo mundo. Y gracias porque tú te has revelado a nosotros, Señor, y porque ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, de hacer las cosas bien. Como decíamos, Señor, necesitamos humillarnos para que tú puedas cambiar las cosas. A veces se prolongan tanto las situaciones y en verdad es porque nosotros no queremos darnos cuenta de que necesitamos humillarnos, Dios. Así que te pido que pongas tu mano, que obres, que ilumines nuestros ojos a aquellas cosas que no están bien, Señor. Ayúdanos a hacer la titánica tarea y difícil de saber pedir perdón a otros y a ti primeramente, Señor, para que podamos verte orar. Gracias, Dios, por textos como este, Señor, donde podemos aprender tanto. Gracias por tu palabra, que es nuestra guía, nuestra luz, y cuando estamos confundidos sabemos por dónde tenemos que caminar, Señor. Gracias por ella. Te pido que nuestro espíritu nos guíe y que tu palabra pueda quedar grabada a fuego en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos siempre a recordar y a no olvidar lo que dice tu palabra, Dios. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús.